Continuando con las actividades dentro del segundo encuentro por la calidad de la educación superior de Sonora, damos inicio al panel de autoridades educativas, experiencias y retos para garantizar la calidad en la educación superior, en donde participan la maestra Mirla Cervantes Soberanes, directora del Instituto Tecnológico de Guatabampo. Bienvenida, maestra. Maestro Salvador Raúl González Valenzuela, rector de la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado. Bienvenido. Maestro Agustín Mateo Arredondo Corrales, director general del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Sonora Norte. Bienvenido. Maestro Jesús Héctor Hernández López, rector del Instituto Tecnológico de Sonora. Bienvenido. También damos la bienvenida de manera virtual. Nos acompaña en representación del doctor Gustavo Rodolfo Cruz Chávez, secretario de Educación Pública de Baja California Sur, la licenciada Ramona Idalia Parra Castro, jefa del Departamento de Educación Superior para Profesionales de la Educación en Baja California Sur. Bienvenida. Buenas tardes. Tendremos como moderador en este panel al doctor Pablo Wong González, director general del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, y a quien le cedemos el uso de la palabra. Adelante, doctor. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenidos, pues, a nombre de la Secretaría de Educación y Cultura a este panel de autoridades educativas de las instituciones de educación superior, experiencias y retos para garantizar la calidad en la educación superior. Obviamente el tema de la calidad educativa es un tema trascendental. Si nos vamos a la historia, ya en el filósofo Immanuel Kant, siglos atrás, hablaba de que la educación es el problema mayor y más difícil que puede planteársele al hombre. Si nos vamos a la época actual, uno de los futuristas más reconocidos, Yuval Harari, en su obra 21 lecciones para el siglo XXI, cuando se refiere a la educación, dice que es el cambio es la única constante. Y se hace una pregunta, o se hace varias preguntas, entre ellas está, ¿cómo prepararnos y preparar a nuestros hijos para un mundo de transformaciones sin precedentes y de incertidumbres radicales? ¿Qué tipo de habilidades se necesitarán para conseguir trabajo, comprender lo que se ocurre a su alrededor y orientarse en el laberinto de la vida? Ciertamente aquí la calidad de la educación tiene mucho que ver. Pedagogos expertos, dice Harari, indican que en las escuelas deberían dedicarse a enseñar las 4 Cs: pensamiento crítico, comunicación, colaboración y creatividad. En ese sentido, lo importante de la calidad educativa. También Naciones Unidas ha incluido en sus objetivos del desarrollo la calidad educativa. El objetivo 4 es educación con calidad y se refiere a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Esto también lo ha incluido la UNESCO y, por supuesto, ANUYES en sus diferentes objetivos y documentos programáticos ha establecido esta idea de vincularse al desarrollo sostenible y contribuir al desarrollo de los entornos y contribuir al cumplimiento de estas metas. En ese sentido, iniciaríamos entonces una ronda con los panelistas, a quien agradezco mucho su participación. Ya se presentaron. La idea sería entonces tener una ronda y les pedimos que se respeten los tiempos para poder terminar con bien el objetivo de este panel. Empezaríamos con una primera ronda. Le pediría que iniciara, en este caso, la maestra Mirla Cervantes, seguida por el doctor Jesús Hernández y posteriormente el licenciado Raúl González y el doctor Agustín Mateo, en ese orden. La primera pregunta es para contextualizar, dado que es importante las acciones, las estrategias y el quehacer de cada institución, le pediríamos que brevemente nos dieran una semblanza de su institución. Adelante, maestra, por favor. Muchas gracias a todos los organizadores por invitarnos. Bueno, aquí tengo nada más un minuto
es muy rápido. La semblanza que voy a dar, el Instituto Tecnológico de Huatabampo es una institución que pertenece al Tecnológico Nacional de México, el cual atiende más de 600,000 estudiantes en toda la República, 254 campus en toda la República, a largo y ancho del país. El Tecnológico de Huatabampo nació hace 33 años, en 1988. Tiene una capital humano de 77 docentes y 35 administrativos. Contamos con 1,200 estudiantes que provienen del sur del estado, en el sur del estado de Sonora. La mayoría de nuestros estudiantes, el 60%, son de origen indígena, y esa es una gran labor que nosotros realizamos para transformar a estos jóvenes. Contamos con certificaciones internacionales en calidad ambiental, seguridad y salud en el trabajo y gestión energética. Y además tenemos 9 carreras, impartimos 9 carreras, 4 de ellas ya están acreditadas, 3 están en proceso de acreditación y 2 que aún no son acreditables por el tiempo que tienen con nosotros. Y pues estamos certificados en la norma de igualdad laboral y no discriminación, y contamos con el certificado de 100% libre de plástico del Tecnológico Nacional de México y de las sedes del estado de Sonora. Eso somos como Instituto Tecnológico de Huatabampo. Siguiente, por favor, adelante. Muy buenas tardes a todas y todos. El Instituto Tecnológico de Sonora, el ITSON, es una universidad pública autónoma. Pertenece al subsistema de educación superior conocido como universidades públicas estatales autónomas. En México existen 35 de este tipo de universidades. Sonora tiene 2. La Unison es una de ellas, y el ITSON es la otra. El ITSON es una institución de educación superior, la más grande, la de mayor presencia, la de mayor arraigo y prestigio en el sur de Sonora. Cuenta con alrededor de 18,000 alumnos estudiando en sus campus universitarios diferentes programas educativos. Estos campus están ubicados en Guaymas, Empalme, Ciudad Obregón y Navojoa. Como dato curioso, el ITSON nace o se crea a través de una lucha social, un movimiento social por iniciativa de la sociedad cajemense. Se crea el Instituto Justo Sierra, una escuela de preparatoria, en 1955. Siendo fiel a ese espíritu de los fundadores, el ITSON sigue altamente comprometido con la transformación positiva de la sociedad y el desarrollo sostenible de la región, del Estado y del país. Muchas gracias. Adelante, el licenciado González, por favor. Muy buenas tardes a todos. Una felicitación por este magnífico evento. La Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado es una universidad perteneciente al subsistema de universidades tecnológicas y politécnicas de la Secretaría de Educación Pública y un organismo descentralizado de la Secretaría de Educación y Cultura. Se inició en el 2010, o sea, septiembre del 2010, vamos para 11 años, con 96 alumnos y dándonos hospedaje CESUES o IUES, pero actualmente en estos 10 años hemos pasado a 1,166 alumnos, tenemos 19 profesores de tiempo completo, entre 85 y 88 dependiendo del cuatrimestre, de profesores por asignatura, y 42 personas administrativas que va desde rector hasta personal de apoyo. Creo que lo que nos distingue de las otras hermanas universidades tecnológicas, que son 7 en el estado de Sonora, es nuestra modalidad BIS, que significa bilingüe, internacional y sustentable. Para ello, para lograrlo, pues fue una transformación a partir del 2013. Somos
una de las 6 iniciales en todo el país y la primera en Sonora. Y con ello hemos dado oportunidad a la movilidad internacional, que más adelante haré referencia. Ahorita diré solamente que en este septiembre iniciamos, como todos los septiembres, un cuatrimestre de 520 horas exclusivamente de inglés para lograr situar a nuestros alumnos en el marco común europeo de referencia lingüística, cuando menos al nivel B2. Doctor. Muchas gracias. Muy buenas tardes y primero que nada muchas gracias a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado y al CRESON y a todos los organizadores. Y felicidades por este evento. El Tecnológico de Monterrey se fundó en 1943 con una necesidad muy importante del norte del país de desarrollar en México oportunidades educativas del más alto nivel. Así surge, es una institución privada de la sociedad y para la sociedad, institución sin fines de lucro. Eso nos ha permitido reinvertir y tener un alcance nacional, hoy a lo largo y ancho del país, con cerca de 58,000 alumnos en universidad y poco más de 27,000 en preparatoria, además de la creación del TEC Milenio también, del TEC Salud y de algunas otras actividades donde el TEC pues, ya impacta nacionalmente. Y nuestra visión es desarrollar el liderazgo, la innovación y el emprendimiento para el florecimiento humano. Esa es parte de nuestra búsqueda para los próximos 10 años, hacia el 2030, que responde al mundo en el que vivimos y a las necesidades sociales, de manera que es una institución con un gran compromiso con la sociedad y con un gran compromiso con la excelencia educativa. Y cerraría diciendo que también parte de su perfil hoy día pues, es poner a la persona al centro, y de ahí derivamos nuestras iniciativas y acciones, y eso nos permite también pues, ser una institución incluyente, solidaria y que busque siempre el desarrollo personal, además del alcance profesional que termina impactando a los que formamos y a la comunidad también de la que somos parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos esta ronda. Como se ve, tenemos una diversidad de sistemas educativos, institutos tecnológicos, universidades tecnológicas, etcétera. También hay una combinación de instituciones públicas y privadas. Se tienen ubicaciones territoriales distintas, lo cual también nos puede dejar ver qué tipo de estrategias se están desarrollando, como es uno de los temas que se van a tratar. Lo que sí se tiene en común es, por lo que se nos ha dicho, un objetivo que es el de servir a la sociedad a través de educación de calidad. Y eso es algo que en Sonora creo que lo hemos estado viendo. Pasamos entonces a una segunda ronda que tiene que ver precisamente con el gran tema de calidad. La pregunta sería, ¿qué se debe entender por calidad de la educación superior en la era de globalización, de la sociedad del conocimiento y de una aspiración de mayor inclusión social? Porque el concepto de calidad ha venido cambiando a través de los años históricamente. Se entiende ahora que es un proceso social y no solo técnico organizativo. Entonces, la pregunta sería precisamente, ¿qué se debe entender en el nuevo contexto social contemporáneo? ¿Qué sería calidad educativa? Le pediría entonces que empezáramos con el rector del Litson, seguimos con el rector de la Universidad Tecnológica de San Luis, después TEC de Monterrey y terminamos con la doctora Mirla. Adelante, por favor. Es una pregunta compleja, ¿verdad? Cuando hablamos de globalización y sociedad del conocimiento, cuando pues lo ponemos este concepto enfrente y empezamos a ver que no necesariamente pudiera ser el modelo más adecuado para el bienestar y desarrollo humano o desarrollo de las mismas sociedades. Yo creo que hay que regresar al principio, ¿verdad? La calidad de la educación superior pues tiene que ver primeramente con pertinencia. Es decir, qué tan adecuados son nuestros procesos formativos, qué tan adecuados son nuestros programas educativos, qué tan adecuada es la oferta académica, nuestros proyectos de investigación. Realmente estamos ciertos, correctos con respecto a estos procesos.
formativos. Eso sería el primero. La pertinencia es clave. ¿Qué tan adecuados somos para transformar positivamente y para contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad? El segundo punto que se identifica en términos de la calidad tiene que ver con la eficacia. Realmente estamos impactando, nuestros resultados, nuestros impactos son efectivamente positivos con respecto a lo que queremos lograr. Entonces tiene que ver con si nuestros estudiantes están logrando sus aprendizajes y estos mismos estudiantes están realmente contribuyendo al desarrollo social, económico, sostenible, si nuestras investigaciones están realmente resolviendo los problemas que aquejan a la región, al Estado y al país. Y un tercer tema, ¿verdad?, que no podemos dejar de lado tiene que ver con una educación para todos, una educación incluyente, una educación inclusiva. En la medida que nuestros procesos puedan permitir que el mayor número de personas puedan acceder, puedan avanzar, permanecer, egresar, titularse, conseguir un empleo y contribuir así al desarrollo social sostenible, teniendo una vida digna, pues estamos, ¿verdad?, cumpliendo con calidad nuestros procesos. Entonces, pertinencia, eficacia, inclusión. Muchas gracias. Maestro, adelante, por favor. Maestro González. Bien, en un enfoque, coincido plenamente con el maestro, en un enfoque quizás por la experiencia nuestra, considero que dentro de la globalización deben de darse parámetros de alto nivel educativo de calidad que permitan una movilidad al estudiante, es decir, que pueda trasladarse de una parte de una universidad a otra parte, en otra parte del mundo, valga la redundancia, y que tenga estándares muy claros de la calidad. Voy a poner un ejemplo que estamos viviendo las universidades BIS en el país. Antes de la pandemia estaba por concretarse lo que le llamamos la doble titulación, que con el Alamo College de San Antonio, Texas, estaba por concluirse. Yo espero que se reanude la negociación y esto va a permitir que con un breve ajuste un estudiante de cualquiera de las dos partes se vaya a la otra y pueda obtener tanto el título de Alamo College como de la Universidad Tecnológica de donde provenga. Eso pues da idea de cómo podemos avanzar en una globalización de la educación con calidad, siguiendo a escuelas líderes, y esto permite a la vez una inclusión social, porque es más fácil para un estudiante entrar a una universidad que no sea, por decirlo, costosa o lejana, y en una universidad cercana poder llevar una misma calidad de educación. Esto es el objetivo de las universidades tecnológicas, que tienen un costo muy bajo para sus estudiantes y que muchas de ellas están localizables precisamente en regiones que difícilmente permitirían que los estudiantes pudieran irse a otros lugares. Entonces se complementa la globalización con esta forma de estandarizar los niveles de la calidad educativa. Muchas gracias, maestro. Adelante, doctora Redondo. Muchas gracias. Pues coincidiendo con mis compañeros, creo que es un gran tema y hay muchas aristas. Yo creo que podríamos complementar, y en el caso del TEC, creo que la calidad educativa hoy día en el mundo que vivimos tiene que ser mucho más integradora. Además de nuestros programas de excelencia académica, necesitamos, y creo que las instituciones hemos estado trabajando en enriquecer y en crecer nuestro alcance. Definitivamente ya la universidad rompió sus fronteras como las conocíamos. El tema hoy es colaboración entre instituciones y dentro de la institución la colaboración y enriquecimiento entre profesores, investigadores, alumnos, empresas, organizaciones, etcétera. Entonces, creo que en el caso del TEC, para nosotros ahorita mucho el enfoque es poner a la persona al centro,
enriquecer en ese sentido todas nuestras avenidas. Y creo que eso está detonando algunos diferenciadores importantes. Uno, definitivamente, estrategias de igualdad, de inclusión, de cuidado del desarrollo en todas las dimensiones de la persona, pero también algunos otros diferenciadores como el encargarnos realmente, aprovechando el despliegue que tenemos, como lo tienen otras instituciones también en México, de generar polos de desarrollo, polos realmente de investigación, que hoy nos hace mucha falta, crear conocimiento y aplicarlo, generar realmente emprendimiento y desarrollo. También creemos que es muy importante fortalecer una plataforma de aprendizaje experiencial, sobre todo basado en experiencias y muy personalizado, que hoy pues hemos aprendido mucho de esto durante los últimos 18 meses, ¿verdad? Y sobre todo que sea para toda la vida. El concepto de lifelong learning que hemos conversado mucho a través de los años, pues es cada vez más una realidad. Y un cuarto diferenciador en el TEC que es clave para el futuro tiene que ver con impactar realmente nuestro entorno, realmente impulsar comunidades y ciudades más inteligentes, más inclusivas y más sustentables. Y cerraría comentando que definitivamente esto implica balancear un modelo de desarrollo organizacional, entendernos las universidades como cualquier organización, tener una visión clara hacia el futuro, enfocarnos en prioridades y estrategias, pero luego bajar eso y alinear nuestras estructuras. Yo creo que las instituciones educativas nos estamos transformando también en nuestros modelos de gestión y de formación académica. Es muy importante modernizarnos y evolucionarnos para responder al futuro. Y yo diría el tercer elemento en ese cascadeo de la visión, la organización, de cómo trabajamos, la cultura. Definitivamente creo que la transformación cultural lo hemos palpado en estos meses. Ahorita lo conversábamos antes de empezar en el panel, algunos de nosotros, cómo nos ha invitado, nos ha forzado los últimos meses a transformarnos. Y creo que definitivamente es una oportunidad. A veces decimos de cambiar hábitos. Bueno, la mejor manera es tomar nuevos hábitos. No tienes que destruir un hábito, lo que tienes que es adoptar nuevos aprendizajes, nuevos valores, nuevos paradigmas. Y creo que ahí está la clave de las instituciones, de todas, pero especialmente de las universidades. Porque bueno, en nosotros está formar a los jóvenes no solo para el trabajo o la vida profesional, sino para toda su vida y su vida integral. Entonces creo que hoy la calidad de la educación es eso, es una calidad muy integradora y que rompe barreras. Muchas gracias, doctor. Maestra Cervantes, por favor. Muchas gracias. Es complejo el tener, el acercar lo que es la calidad en un mundo globalizado, en un mundo donde el conocimiento está a la mano de todos. Entonces aquí es importante, muy importante, gestionar ese conocimiento. Sabemos que la tecnología informatizada pues es algo que ahorita está a nivel mundial. El conocimiento está a la mano de todos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en una institución de calidad? Hacer que ese conocimiento que está a la mano de todos, pues los estudiantes sepan cuál es lo más confiable y la información actualizada que proviene precisamente de lo que son los programas de investigación y que no se vayan al conocimiento general. Los jóvenes, eso hay que cuidarlo mucho en un mundo donde el conocimiento está a la mano y en un mundo globalizado. El mundo globalizado nos lleva a internacionalizar nuestras instituciones. Entonces, el Tecnológico Guatabampo está presente aquí en Sonora, pero está presente en toda la República y está presente en todo el mundo a través de esta tecnología informatizada. Entonces, eso permite que a las instituciones seamos más incluyentes, que podamos recibir personas de todo tipo de orígenes y que podamos de alguna manera transformarlos a los jóvenes y poder incluirlos en el mundo globalizado. Tenemos experiencias muy buenas de jóvenes que
que han estudiado, por ejemplo, un estudiante de ingeniería mecatrónica en el tecnológico de origen indígena, porque le digo el 60% tenemos de ese origen. Era un joven muy introvertido. Cuando egresó tan transformado que ahorita está en una empresa a nivel internacional como gerente. Entonces, eso a él le ha ayudado mucho esa transformación que sufrió al egresar del tecnológico, y allá ha podido de alguna manera, como por la globalización, pues dar a conocer a su institución, y eso pues a nosotros nos ha apoyado mucho. La verdad que hablar de transformación en un mundo globalizado es llevar a las instituciones a un nivel internacional, pero de manera cuidada, de forma muy organizada, y cuidar la gestión de ese conocimiento. Muchas gracias, maestra. Pues como pueden darse cuenta, este es un tema muy rico, muy diverso. Sería un solo tema para un panel completísimo por la diversidad y la riqueza del concepto. Y por supuesto es un concepto dinámico, cambiante. No es un debate que no termina aquí. Pero yo solo quisiera mencionar algunos de esas riquezas de conceptos que incluye o que debería incluir la calidad educativa: pertinencia, eficacia, inclusión, movilidad, internacionalización, por supuesto, una visión integradora, colaboración entre actores sociales, la persona al centro de la educación, el conocimiento, innovación, el impacto en el entorno, la confiabilidad de la información, la adaptación a la globalidad local y global, y pues sobre todo estar atento a los nuevos paradigmas. Muchas gracias por su participación. Pasaríamos a la tercera ronda, que tiene que ver ya, obviamente es muy importante porque las prácticas en sus instituciones nos sirven de ejemplo para poder replicar, pues me refiero a las buenas prácticas, y sería muy importante que nos dijeran en sus instituciones cuáles han sido las principales acciones, estrategias que su institución ha impulsado con éxito para elevar precisamente la calidad educativa. ¿Cuáles han sido los mayores desafíos? Porque habría que romper esos desafíos. Uno de ellos lo veremos en la siguiente ronda, por ejemplo, con la cuestión de la pandemia COVID-19. Iniciaríamos ahora, empezaríamos aquí con el licenciado González, seguiríamos con el doctor Arredondo, después la maestra Cervantes y terminaríamos con el doctor Hernández. Adelante, maestro, por favor. Bien, muchas gracias. Bueno, de las principales acciones implementadas y retos ha sido precisamente mantener, desarrollar y perfeccionar la modalidad que comentaba, bilingüe, internacional y sustentable, que se hila con los aspectos que hemos visto de globalización, el poder tener la movilidad de los estudiantes. Teníamos 3 estudiantes en China haciendo su maestría. Desafortunadamente les tocó el periodo de la pandemia y tuvieron que regresar. Tenemos un convenio de colaboración con la Universidad de Nottingham, Inglaterra, para la elaboración de harina de la péchita del mezquite. Y eso da muestra pues de la intención de abrir. Quiero manifestar que, lo decía ahorita la maestra, cómo cambia la actitud de nuestra gente. En el periodo 2015-2019, la universidad, a través de bécalos y otros programas, donde no han tenido que pagar un 5, han estado 107 alumnos en esos 4 años en diferentes colegios y universidades de Estados Unidos y de Canadá, totalmente en forma sin costo para ellos, pero la perspectiva de cambio que sufren, los testimonios que nos dan de cómo se les abre el mundo, las oportunidades, alumnos que dicen, no, pues yo no conocía más que San Luis, Mexicali y el Golfo de Santa Clara, que es nuestro, y duran 4 meses en Toronto, Canadá, en Seattle, Washington, en fin, todo eso muestra, pues, y ahí hemos enfocado mucho, pero también enfocar directamente en la calidad educativa
como es el que de los 12 programas educativos, 6 a nivel de técnico superior universitario y 6 de ingeniería, hemos logrado ya la acreditación por parte de CASECA de 4 de ellas, y estábamos ya en proceso de la acreditación de mecatrónica a través de CASEI, el órgano acreditador, y se interrumpió por la pandemia, pero nos llegan los auditores de CASEI el 10 de septiembre para lograr con ello tener el 50% de nuestros programas educativos ya acreditados debidamente. También se ha hecho el esfuerzo y tenemos ya 6 años con la certificación en la parte administrativa, el cumplimiento y la renovación de la certificación de ISO 9001-2015 por parte de una empresa internacional. Todo ello pues ha significado un esfuerzo en los cambios, en las formas de llevar las cosas de nuestro personal, y ha ido posesionándose en la comunidad la idea de una universidad con calidad. Por último, mencionaría que ha habido un gran esfuerzo por llevar a laboratorios, a talleres, las herramientas necesarias. Las universidades tecnológicas basamos nuestros programas en un 80-20, 80 práctico y 20 teórico, y por ello nuestro primer esfuerzo va a ser que el próximo cuatrimestre, que inicia en septiembre, cuando menos vamos a tener la asistencia a talleres y laboratorios debidamente organizados. Ese es el reto, es un reto. Muchas gracias, maestro. Doctor, por favor, adelante. Sí, muchas gracias. Pues bueno, creo que efectivamente en los términos de cómo impulsar, qué estrategias y qué retos, pues tenemos muchas cosas, ¿verdad? Yo quizás empezaría señalando que ante todo lo que pasa en el mundo, ante tantos cambios, incertidumbre, la globalización y muchas megatendencias que además se siguen moviendo, ¿verdad? Por ejemplo, traíamos mucha fuerza hacia el individualismo y hoy entendemos más la necesidad de cooperar y muchas otras. Creo que a veces nos genera esto a las personas, a los individuos y seguramente a las empresas, a las ONGs y a las instituciones educativas, por supuesto, también incertidumbre de cuál debe ser nuestro rol y por dónde debemos empezar. Y yo creo que hay grandes ejemplos en la historia humana de personas y de instituciones que ante tantos cambios en el entorno, como decía Stephen Covey, dice, bueno, a lo mejor hay cosas en las que no podemos influir o nuestro nivel de influencia es indirecto, pero hay muchas que están en nuestra zona de alcance. Y en la medida en que nos concentremos con estrategia, entendamos esas capacidades y dónde podemos incidir, crecemos en nuestra capacidad. Decía Covey, cómo hacemos más reducido nuestro círculo de preocupación y crecemos nuestro círculo de influencia, justamente. Y lo comento como introducción porque creo que en el TEC de Monterrey, como en muchas otras instituciones, creo que lo que estamos entendiendo y haciendo es empezar por nosotros. Nuestra primera área de influencia es cómo evolucionamos y nos transformamos como instituciones ante lo que está pasando para estar a la altura del presente, pero sobre todo para formar realmente para el futuro. Y eso creo que en el TEC ha sido un gran reto. Tenemos modelos educativos, decimos luego instituciones y modelos de 200 años, ¿no? De hace 2 siglos, profesores del siglo pasado, muchos de nosotros, pero estudiantes de este periodo. Y bueno, eso ha requerido evolución. En el tecnológico, con este enfoque, empezamos un proceso, un viaje de transformación, y la clave fue también nuestro modelo educativo. En el 2019 empezó la primera generación con el modelo TEC 21. Recién acaba de arrancar el 9 de agosto la tercera generación ya con este modelo educativo. Y creo que desde ahí partimos. Lo decía muy bien el maestro, tiene que ser más práctico. Entonces, creo que el reto para nosotros ha sido crear un modelo basado en retos, integrado con organizaciones, empresas, ONGs, organismos de gobierno, etcétera, que le llamamos socios formadores, porque es gracias a las oportunidades, problemas y retos que tienen estas organizaciones que nuestros estudiantes y profesores pueden aportar algo desde ahora,
generar experiencia muy relevante y entender cómo toda esa información que hoy es pública, que se comparte, realmente cuando la aplicamos podemos aprender y expandir mucho más ese conocimiento y desarrollar lo que todos queremos, competencias. Entonces, creo que nuestro modelo, esa ha sido la clave, basar y desarrollar un modelo centrado en competencias. Y yo diría competencias en dos sentidos. Si pensamos en una T educativa con profundidad en la línea vertical, en tu área de conocimiento, pero también abierta en el techito de la T, ¿verdad? Es decir, que también conozcas y desarrolles competencias en otras áreas del conocimiento. Esto ha sido clave. Eso implicó que nuestros planes de estudio y nuestro modelo evolucionara a un modelo de 3 fases. Hoy los estudiantes entran a un área del conocimiento, a ingeniería, a salud, a negocios, etcétera. Y en el primer tercio pueden conocer un poco más de esas áreas. Eso ha revolucionado el proceso. Nuestros estudiantes, incluso sus padres, ¿verdad? Más tranquilidad, porque a veces cuando está uno terminando la preparatoria, a lo mejor a nosotros nos pasó, todavía no tienes claridad de dónde te quieres enfocar. La segunda parte de la etapa universitaria en el TEC ahora es justamente enfocarte en tu programa, en tu carrera como las conocemos. Y finalmente en el último tercio te puedes especializar y concentrar en alguna área o en 2 áreas del conocimiento o tener una experiencia internacional o proyectos con socios formadores mucho más profundos. Todo este modelo pues realmente ha sido para nosotros una revolución. Por eso hablaba de creo que hay que empezar por nosotros mismos. Y bueno, ya se imaginarán qué otro reto tuvimos: transformarnos en nuestra cultura, desde el diseño académico y curricular, nuestros profesores y sobre todo la manera de enseñar. Hoy somos más acompañantes, más guías, más facilitadores. El conocimiento definitivamente es público, pero podemos ser facilitadores del aprendizaje experiencial junto con muchas organizaciones. Y bueno, quisiera cerrar complementando con 2 o 3 temas. Otro reto muy importante ha sido que realmente para que sea una formación para toda la vida, tienen que venir otros elementos. En el caso del TEC, hoy los definimos como el concepto de LIFE, por sus iniciales, liderazgo y formación estudiantil, donde los programas de cultura, deporte, liderazgo específicamente se han vuelto sumamente importantes. Entonces, el que logremos que el 100% de nuestros estudiantes participe durante su formación en programas de este tipo, les ayuda a formar carácter, a desarrollar otras competencias y a tener un balance de vida que luego como adultos les va a permitir tener realmente una vida plena. Entonces esto ha sido esencial en esa transformación y bueno, cerraría diciendo otros procesos que tenemos que tener hoy en la universidad para acompañarlos. Por ejemplo, iniciativas en las avenidas que les decía, un TEC sostenible, un centro de reconocimiento a la dignidad humana, una oficina de igualdad de género que nos ha permitido transformarnos y pasar de un 37% de mujeres en posiciones de mandos medios a un 50%, crecer 2.5 veces mujeres en mandos directivos y que las maestras de planta, pues hoy sea el 44% y 46% de cátedra, entre otras cosas. Entonces, realmente lo que quiero pues decirles es que creo que el mayor reto es nuestra transformación con mucha congruencia con los retos que vivimos y eso nos permite, al ser una organización, una institución educativa renovada, permitirles una nueva educación también a los muchachos para un mejor futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, doctor Hernández, por favor. Sí, son temas de mucha reflexión, ¿verdad? Estamos completamente de acuerdo, ¿no?, con lo que se está exponiendo. Coincido completamente que el tema de la competitividad o la competencia hay que transformarlo, ¿no?, por la colaboración. Esta sociedad que todos anhelamos no va a poder ser posible sin el trabajo articulado, ¿verdad?, coordinado de todos los actores que formamos parte de la sociedad. Cuando nosotros empezamos a identificar los posibles impactos
pues quedamos hasta cierto punto incompletos porque requerimos, ¿verdad?, el sector gobierno, porque requerimos el sector empresarial, porque requerimos a las sociedades, a las organizaciones de sociedad civil. En la universidad, pues el enfoque o el modelo educativo ya se trabaja en competencias desde hace tiempo, se tienen programas de formación general, se trabajan de manera intencionada competencias genéricas identificadas como valiosas, pero en la educación la meta es el ideal, ¿no?, y es inacabado. Creo que la reflexión que todos debemos de hacer con respecto al modelo educativo de cada una de las universidades, pero bien el qué queremos lograr como sociedad, tenemos que construirlo juntos y trabajar, ¿no?, y coordinarnos y articular. En la universidad, pues las prácticas profesionales, los programas de servicio social comunitario, pues hay bastante derrama de beneficio social, ¿no?, por parte de estudiantes y profesores trabajando en beneficio de la comunidad. Nos encontramos ante el gran reto de cómo poder coordinar una estrategia que promueva la paz. Estamos viviendo diferentes crisis en la humanidad, aquí en la región, pero todas, podemos decir, es la crisis humana, ¿verdad? La crisis humana que tiene que ver con estos modelos equivocados que hemos seguido y que hemos tratado de replicar. Aquí la gran pregunta es qué vamos a hacer con respecto a los temas de violencia, ¿no?, respecto aquí en la región, cómo nos estamos articulando, cómo estamos generando esa cultura de paz que anhelamos. Estamos viendo ahorita que la deserción escolar pues es grande, ¿no?, por la pandemia. La gran pregunta es, ¿y estos jóvenes? ¿Qué va a ser de ellos? Estos jóvenes representan familias. ¿Cuál es la estrategia que tenemos como universidad, o la estrategia que tenemos como municipio, la estrategia que tenemos como Estado con respecto a la coordinación o articulación de todo este sistema de educación superior? Porque sí creemos que la universidad, que la institución de educación superior es el faro que guía un desarrollo. Y entonces, en ese sentido, pues sí necesitamos colaborar, comentarles que estamos en la mejor disposición de empezar a construir juntos, ¿verdad?, esta sociedad que anhelamos. Muchas gracias, doctor. Adelante, maestra Cervantes, por favor. Gracias. Pues las acciones y estrategias que hemos implementado para elevar la calidad, yo creo que con éxito, no nada más en el Instituto Tecnológico de Guatabampo, en todo el Tecnológico Nacional de México, ha sido primero concientizar e involucrar al personal en todas las acciones. La toma de decisiones es importante, ese involucramiento que hemos hecho, dirigidos muy atinadamente por la Dirección General del Tecnológico Nacional de México. Desde el año 2002 se empezó a vivir la cultura de la calidad en el tecnológico. En el 2004 ya se tenía pues la concientización, el involucramiento de todo el personal de los institutos tecnológicos en este gran proyecto de elevar la calidad de nuestra educación. En 2004 empezamos a tener las primeras certificaciones, empezamos a trabajar con la acreditación de los programas educativos, los programas de posgrado que fueran aceptados en el PNPC. El CONACYT ha sido un aliado muy fuerte para el Tecnológico Nacional de México, para que todos los programas de posgrado que se imparten son parte del Programa Nacional de Posgrado del CONACYT, y esto pues demuestra que son programas de calidad. En el Tecnológico Nacional de México trabajamos con el modelo de competencias desde
Desde el 2010 tenemos ese modelo implementado y eso nos ha dado mucha fortaleza porque los maestros, los estudiantes, todos se involucran en sus propios procesos. Nuestros grupos de interés, que son estudiantes, que son docentes, que son egresados, que es la sociedad en general, buscamos tener la retroalimentación de ellos para la mejora continua. Entonces, ese ha sido otra buena estrategia, el implementar programas de mejora continua y así ir avanzando. Les puedo decir, bueno, el Tecnológico de Huatabampo, ya les comenté, tenemos desde el 2004 el Sistema de Gestión de la Calidad. En 2012 inició el Sistema de Gestión Ambiental. En 2017 hicimos una gran labor de hacer un sistema integrado de gestión en el Tecnológico de Huatabampo. Fue de los primeros tecnológicos en el país que se certificó con un sistema integrado donde incluimos 4 normas internacionales, que es calidad ambiental, seguridad y salud del trabajo, que en ese tiempo era OCHAS, no era ISO, y gestión energética. Ya para el 2019 ya evolucionamos a la ISO 45000. Entonces, nuestro sistema de gestión integrado con 4 normas está certificado hasta el año 2025 y para poder mantenerlo tenemos que estar trabajando con programas de mejora continua donde involucramos a todos esos grupos de interés. Esas han sido las estrategias que hemos implementado y que seguimos trabajando. ¿Cuál es el principal desafío que hemos vivido en todo este proceso? Sin duda alguna el económico, sin duda alguna, ya que el mantener un sistema de gestión trabajando de esa manera en las instituciones, pues cuesta. ¿Por qué? Porque las casas certificadoras, las acreditadoras, todas tienen un precio que tenemos que pagar de manera económicamente. Hacemos todo el esfuerzo por mantenerlo. La acreditación de los programas, yo sé que tenemos los programas de calidad que cumplimos con todos los requisitos. Sin embargo, no podemos estar pagando año con año para cada una de las carreras esos seguimientos. Entonces, sí ha sido un desafío. Afortunadamente lo hemos logrado haciendo una gran programación. Al año pagar 2 programas, uno en el primer semestre, uno en el segundo, y así es una vida académica, es una vida de calidad que hemos estado teniendo, pues desde 2015 que yo llegué a Huatabampo, no se ha detenido. Ahorita en 2021 esperamos ya contar con la acreditación de los últimos 2 programas educativos. Pero esas son las estrategias que se han implementado y les digo, tenemos la gran fortuna de pertenecer al Tecnológico Nacional de México y desde el nivel central tenemos la guía y no la dejamos. ¿Por qué? Porque somos conscientes, porque nos involucramos y esa es la mejor estrategia que hemos tenido, la concientización y el involucramiento. Muchas gracias, maestra. Con esto terminamos esta tercera ronda. Como ven, hay una diversidad de acciones y estrategias, unas de tipo general al sistema de educación superior y otras específicas a cada sistema del que se trata. No quisiera redundar, pero sí hay elementos interesantes pues, de acreditación, de certificación, esta idea de una mirada interna a las instituciones, la de una nueva forma de enseñar, ser facilitadores, la formación integral, la idea de las competencias, la colaboración, el involucramiento con una visión participativa, la mejora continua. Todos estos elementos se han vertido en las instituciones. Pasamos a la última ronda, no por eso menos importante, y es algo que estamos viviendo, que tiene que ver precisamente con el COVID-19. Por sus impactos
el COVID-19 ha sido un punto de inflexión en el desarrollo de la humanidad. Más allá de los impactos en la salud, la economía y el trabajo, la pandemia del COVID-19 ha penetrado la vida cotidiana y la condición socioemocional de las personas. El sector educativo no ha sido la excepción y ya en la conferencia magistral se nos mostraban algunas evidencias de este fenómeno. Especialistas del tema han dicho, por ejemplo, Snyder y Singay, el coronavirus no solo representa una crisis de salud de enormes proporciones, significa también una inminente reestructuración del orden económico global. Por su parte, Smith y colaboradores comentan que el shock de nuestros días y formas de sustento derivado de los esfuerzos por la eliminación del virus pudiera ser el más grande en casi un siglo. Estamos hablando de un fenómeno de enorme trascendencia. En ese sentido, iríamos a la última pregunta de esta ronda, y es precisamente esa: ¿cómo asegurar la calidad de la educación superior en una época de pandemia COVID-19? Empezaríamos por el rector del Tecnológico de Monterrey, el director general, y seguiríamos en ese orden para culminar con San Luis Río Colorado. Adelante, por favor. Muchas gracias, sí. Bueno, pues aprovechando la última ronda, primero quiero felicitar a los compañeros, doctor maestro. Felicidades por los esfuerzos de sus instituciones y ustedes y de sus equipos en todo este reto que estamos viviendo. Yo creo que todas las instituciones educativas pues, nos hemos visto también en un proceso de aprendizaje y de cambio ante esta pandemia. Y quizás señalaría algunos de los principios con los que partimos, algunos de los principios rectores con los que partimos en el TEC ante el COVID cuando nos llegó a nuestra realidad en México. Les diría que lo primero fue tomar decisiones, como lo decía la doctora hace un momento, tomar decisiones rápidas y veloces. Fue muy importante en ese momento replegarnos hacia la hibridez y creo que cuidamos algunos aspectos clave desde entonces. Poner primero la salud de toda nuestra comunidad, estudiantes, padres de familia y sus familias, incluso en esas etapas los mayores de casa, ¿verdad? A veces los abuelos, mucha vulnerabilidad había, estábamos entendiendo. Y bueno, creo que el tema de salud era lo primero. Nuestros profesores y colaboradores, por supuesto, y toda la sociedad. El segundo creo que fue reaccionar rápido en la parte académica, cómo resolver, y ahorita mencionaré 2 o 3 elementos. Y creo que otro que fue clave y lo ha sido es solidarizarnos con nuestros estudiantes y sus familias. Lo decía también la doctora, el tema económico ha sido un reto para todos en el mundo y a todos nos ha golpeado de distinta forma, algunos muchísimo más. Y sabíamos que iba a durar como una ola en el estanque, ¿verdad? Como una onda expansiva, meses, quizás algunos años. Entonces, así lo estamos viviendo. Y bueno, solidarizarnos con los estudiantes ha sido muy importante a través de un fondo de contingencia para aquellos familias que lo han requerido mayor y de algunas otras medidas en becas y en otros apoyos y recursos. Y luego, en la parte de ejecución académica, creo que uno de los grandes retos fue capacitarnos rápidamente e incorporar tecnología de punta. Hoy el modelo flexible que tenemos nos permite, por ejemplo, usar aulas que le llamamos en el tecnológico HPRS. Luego a las instituciones nos encantan los acrónimos y las iniciales porque pues, estamos hablando de aulas híbridas con la capacidad de tener presencialidad y también alumnos en remoto de manera simultánea. Creo que esto ha sido muy importante y bueno, fueron varios meses de destinar recursos, eso ha sido clave, destinar recursos económicos y humanos para poder hacer frente a esto. Y bueno, creo que esto nos ha permitido que los estudiantes pudieran tener los últimos 3 semestres experiencias académicas muy relevantes y los profesores tuvieran recursos adicionales con nuevas habilidades, herramientas y capacidades, plataformas, etcétera, para poder desarrollar mejor su labor. Y bueno, cerraría quizás diciendo que un gran reto y un aprendizaje, y creo que lo tenemos que tener muy presente, es el desgaste emocional de toda la comunidad, de nuestros jóvenes, pero también de nuestros profesores y de nosotros mismos. Entonces, todas las iniciativas de acompañamiento, de tutoreo, de mentoreo, de apoyo
psicopedagógico, etcétera, y de bienestar y salud ha sido clave. Entonces el TEC creo que ahí ha aportado bastante gracias al TEC Salud y a las propias iniciativas en general de la institución, con herramientas y recursos para todos los miembros de nuestra comunidad, como dije, incluso las familias, de manera que podamos cuidar mejor nuestra salud. Creo que eso es clave y creo que aunque vamos saliendo, así se hace. Y bueno, me despido reforzando hoy el tema. Creo que cada X meses nos damos cuenta que la pandemia cambia. Entonces creo que ahorita es clave terminar nuestros procesos de vacunación y prepararnos. Ya estamos en el proceso de presencialidad todos, hacerlo de la mejor manera posible. Y acuérdense que esto lo construimos todos, estudiantes, profesores, colaboradores, familia y miembros de la sociedad. Entonces hay que cerrar filas para que tengamos una nueva realidad muy completa, muy disfrutable también, de aprendizaje, pero de mucha seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Arredondo. Adelante, doctor Cervantes. Perdón, doctor Hernández. Como es mi última participación, pues quisiera reconocer y felicitar el esfuerzo de organización, ¿verdad? La Secretaría de Educación y Cultura, la Subsecretaría de Educación Superior y Media Superior, al Centro Regional de Formación Profesional Docente, a todos los organizadores de este evento, de este valioso evento. Felicidades por la organización. Reconocer también, ¿verdad?, todos los esfuerzos de las instituciones, reconocer el esfuerzo del sector educativo del Estado, que creo que lo vivimos, ¿verdad? Fue muy similar, ¿no?, toda la experiencia que hemos pasado con respecto a la transición de la parte presencial a la parte remota o virtual, al transitar estas pérdidas, ¿no?, que todas las instituciones hemos tenido de compañeros, amigos, etcétera, pérdidas significativas, pero que de alguna forma pues también motivan a seguir adelante y buscando la solución a este tema. Aquí el justo equilibrio entre el derecho a la salud y el derecho a la educación, pues todavía no lo hemos logrado, no lo hemos conseguido a nivel nacional, a nivel internacional. Cuando se suspende o cuando no se considera la educación como actividad esencial, pues todos entendemos que la concurrencia masiva, ¿no?, de personas de diferentes partes, pues va a ser una fuente de contagio, y que tendríamos que regresar cuando el semáforo estuviera en verde y de manera gradual y escalonada, y que éramos el último sector que regresaba. Entonces, el gran desafío y el reto de transformar lo presencial a lo remoto, las capacitaciones masivas, la adquisición de recursos tecnológicos, ¿no?, para poder impartir esas clases en línea, los apoyos brindados a los estudiantes con respecto a sus colegiaturas, a tratar de que no perdieran los semestres, pues creo que lo hemos vivido todos, ¿verdad? Ahorita estamos voy a puntualizar dos grandes retos, ¿no? El primero, que tiene que ver con esta educación que se hizo más elitista, ¿no?, que se hizo menos incluyente. ¿Cómo vamos a resolverlo, ¿no?, a nivel ya estatal, nacional? Estos niños, estos jóvenes que no pudieron seguir porque no es un problema de colegiatura, ¿no? Es un problema de no tener una computadora, no tener internet, ¿no?, para poderse conectar. Entonces es un gran reto que tenemos todos. ¿Cómo vamos a volver a reinsertar, ¿no?, a todos estos niños, estos jóvenes al sector educativo? Ese es un gran reto que estamos tratando nosotros de resolverlo, pues abriendo espacios. Estamos planeando, ¿verdad?, abrir espacios con sana distancia, con todos los protocolos y los filtros.
Pero el segundo gran reto que todos vamos a vivir, ¿verdad? Es precisamente el cómo cuidar la salud y el bienestar de todo ante la presencialidad. Ya nosotros tuvimos algunos pilotos voluntarios con todos los protocolos aprobados por el Comité de Salud Institucional, estrictos, y logramos no tener brotes al interior. Pero fuera de la universidad, pues no hay protocolos, ¿verdad? Es decir, hay lugares donde no hay estas reglas y el ser humano se adapta, ¿no?, a los lugares. Entonces los contagios se daban fuera. Lógicamente los estudiantes con sus compromisos, que yo quiero felicitar a profesores y estudiantes de la universidad y de todas las universidades, ¿no?, que estamos tratando de encontrar el justo medio, ¿no?, con respecto al regreso a clases presenciales. Los estudiantes informan, ¿sabes qué? Pues tuve contacto con una persona contagiada, o bien yo mismo di positivo, o tengo síntomas, y eso pues permitía prevenir. Pero un estudiante que era sintomático, que de repente se enteraba que era positivo, pues que ya había convivido con otros estudiantes, pues el protocolo marca suspende, y esa actividad presencial que había iniciado, pues se suspende el tiempo reglamentario, y luego regresamos, y luego otro estudiante, y luego vuelves a suspender. Entonces son grandes temas, ¿no?, que sí tendríamos que coordinar y resolver, un protocolo probablemente único. Cuando uno ve los acuerdos, ¿no?, de la Federación y el decreto estatal con respecto al regreso a clases presenciales, pues habla precisamente del cuidado, los indicadores de la epidemia, los planes de vacunación, y precisamente estas acciones coordinadas de la Secretaría de Educación y Salud que permitan a lo mejor ya generar, ¿verdad?, algún tipo de plan o programa que todos debamos de seguir. Ahorita pues estamos cada quien, ¿no?, con su autonomía, revisando los lineamientos y orientaciones nacionales, internacionales, y tratando de regresar. Yo creo que hay un reto muy fuerte a regresar a la presencialidad, pero sí necesitamos regresar. O sea, ¿por qué? Porque la educación, ya lo hemos comentado, es un derecho público, y sí ha sido de alguna u otra forma afectado. Muchas gracias, Héctor. Adelante, maestro, por favor. Gracias. ¿Cómo asegurar la calidad en tiempos de pandemia? Creo que es cuestión mucho de actitud. Hay 3 actitudes que debemos de tomar, y lo hemos hecho, al menos nosotros como institución lo hemos hecho. La flexibilidad. La flexibilidad es importante, ya que tenemos que reconocer las diferentes condiciones de nuestros estudiantes y ser flexibles en lo que en la forma como estamos atendiéndolos. Guatabampo es una zona que se puede considerar, pues, tiene lugares marginados, algunos otros a lo mejor no tanto, pero nuestros estudiantes provienen muchos de esos lugares marginados. Hay maestros que dicen, es que tengo 2 estudiantes que se tienen que subir a un cerro para agarrar una señal de WhatsApp, pero el maestro es flexible, de alguna manera los atiende. Entonces, pero esa flexibilidad se da por la concientización que traemos en el personal. Otra de las actitudes, pues, es la sensibilización. Hay que sensibilizar a los mismos jóvenes de continuar. Por ahí decían, pues ahorita están tomando la decisión de mejor trabajar que estudiar. Nosotros los hemos invitado, los hemos detectado, los hemos invitado a continuar estudiando, sensibilizar padres de familia, sensibilizar a los estudiantes de que la oportunidad no la deben de perder, que tienen que aprovechar la oportunidad que les da la tecnología con que contamos. El Tecnológico Nacional de México tiene un Tecnológico Nacional de México virtual, donde tenemos laboratorios virtuales, donde se tienen las bibliotecas virtuales, el acceso a esa información
de bibliotecas acreditadas. Es importante entonces sensibilizar a los jóvenes de que aprovechen la oportunidad, de que no la pierdan. Es otra de las actitudes que nosotros hemos tenido. Y pues la adaptación es importante, adaptarse a los cambios. Esta educación a distancia que estamos teniendo ahorita, a lo mejor tecnológicamente sí estábamos preparados, pero mentalmente no estábamos preparados para asumirla en este momento, en este tiempo. Según la NUYES, esto que estamos viviendo ahorita, lo debimos empezar a vivir en 2030. Nos adelantamos 10 años a este pronóstico que se tenía de la NUYES para que estuviéramos en este momento de educación a distancia. Y pues nos hemos adaptado de manera rápida. Creo que lo hemos hecho y lo hemos hecho bien. Y bueno, tomar una acción, nuevas políticas educativas por cada una de las diferentes instituciones. Es importante que se establezcan, que se den a conocer, que se hagan de manera participativa, que no sea unilateral. Y eso sí es importante para poder mantener la calidad de la educación en estos tiempos de pandemia. Y bueno, pues aprovecho también para felicitar a mis compañeros de este panel. La verdad que nos han abierto algunos caminos también a seguir con lo que hemos aprendido y de ustedes, de sus instituciones. Aprovecho para agradecer a la Secretaría de Educación y Cultura, a la Subsecretaría, maestro Onésimo, y pues al CRESON por atender de esta manera este encuentro. Y pues gracias por darme la oportunidad de concluir. Doctor Wong, lo felicito también por esta moderación de este panel. Y pues a todos ustedes muchísimas gracias. Y pues en el Tecnológico de Guatabampo iniciamos clases el día 23 de agosto de manera virtual. Para octubre estaremos integrando algunos grupos ya a la institución. Estamos preparados para ello, estamos organizando. Las academias están definiendo, ya definieron cuáles son los grupos que van a regresar, empezando por la parte práctica. Todos los laboratorios y talleres estarán abiertos para recibir a nuestros estudiantes y nuestros docentes comprometidísimos con ello. Ellos hicieron el plan, no lo hicimos de manera unilateral, lo hicieron ellos. Los tenemos que involucrar porque al final de cuentas ellos son nuestros principales actores. Muchísimas gracias a todos por esta invitación. Muchas gracias, maestra Cervantes. Le cedemos la palabra entonces al maestro Raúl González, rector de la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado, para que cierre esta ronda. Gracias. Bien, muchas gracias. Yo creo que ya hemos hablado bastante de el cambio que nos generó la pandemia, el acoplamiento a nuevos métodos de enseñanza, al uso de las tecnologías de información. Yo creo que es muy importante también ver lo positivo. Y lo positivo, en parte ya lo dijo la maestra, nos adelantó 10 años a una enseñanza y a una forma, ¿verdad?, que pues veíamos algunos todavía lejana. Y es importante, creo yo, que rescatemos las cosas positivas que nos está dejando este año y fracción que llevamos, porque sí las hay, porque ahorita nos enfocamos al regreso presencial, y si no cuidamos, pues vamos a querer que ese regreso presencial sea como era en el 2019, ¿sí?, para atrás. Y yo creo que hay cosas que llegaron para quedarse. Y que hay que aprovecharlas, ¿verdad? Como es hasta la misma movilidad, ¿no? Poder ver que ahora pues no hay que estarse desplazando, lo digo quizás por mí, que estoy a 700 kilómetros a Hermosillo, no hay que estarse desplazando a la Ciudad de México, porque ya aprendimos que la misma reunión la podemos tener enfrente de una pantalla.
Entonces hay muchas cosas positivas que debemos de cuidar, que ese afán, y muy lógico y con mucho sentido psicopedagógico del regreso presencial, no entierre las cosas positivas que se han logrado a través de este año y fracción. Por ello hay que hacer adecuaciones en nuestros presupuestos. Lo que se gastaba en esa movilidad física, pues ahora lo podemos hacer y con mayor cobertura a través de una pantalla, ¿verdad? Entonces, sí hago yo una invitación a que ese reto y ese esfuerzo que todas las instituciones de todos los niveles, y hablando prácticamente del nivel superior, ha hecho por reducir hasta donde ha sido posible el impacto de la pandemia en la forma de enseñanza, pues seleccionemos y jalemos aquellas cosas que debemos de lograr que perduren, debemos de lograr que sigan en nuestras instituciones para beneficio, para una mayor modernización, pudiéramos también decir, de la educación. Entonces, creo que ha sido todo un éxito oír las experiencias de todos los compañeros del panel, del maestro Pablo, y por supuesto agradecer esta anfitrionía al maestro Cepeda y, como siempre, al maestro subsecretario Onésimo, nuestro agradecimiento por todo el respaldo que hemos sentido las instituciones para poder afrontar este reto, ¿verdad? Yo estoy seguro que en septiembre muchos vamos a iniciar con cuestiones mixtas, ¿verdad? Pero siempre vamos a procurar que sea la forma en que más se beneficien nuestros estudiantes, de que sea la forma más accesible. Hay un panorama o hay un arcoíris enorme de diferentes situaciones en cada una de nuestras instituciones, pero creo que se ha logrado seguir, ha habido deserción, pero se ha logrado hacer conciencia de padres de familia, estudiantes, maestros, personal, etcétera, pues de que enfrentamos un reto y que lo tenemos que vencer de la mejor manera. Muchísimas gracias por esta oportunidad, a nombre también de mis compañeros rectores de las otras 6 universidades tecnológicas de Sonora. Muchas gracias a todo el personal y bueno, pues lo mejor para todos. Muchas gracias, maestro González. Bueno, es realmente una riquísima ronda con elementos muy interesantes sobre cómo se reaccionó ante esta pandemia. Ya nos decía el doctor del Tecnológico Monterrey, tuvo que hacer una reacción rápida y efectiva, y otros elementos que tuvieron que salir, como la solidaridad con padres de familia, con estudiantes. En las universidades tuvieron que entrarle a toda la adaptación tecnológica y la parte del desgaste emocional de estudiantes, familias, maestros. Ya lo decía la maestra Mirla, la cuestión de actitud, flexibilidad, sensibilización, adaptación tecnológica y mental. Pero también se habló sobre los retos, ese reto que nos decía el rector del ITSON sobre ese equilibrio entre salud y educación que hay que tener, y por supuesto va ligado también salud, educación y la vuelta al trabajo, ¿no? Entonces, son retos importantísimos para asegurar la inclusión. Y finalmente, lo que bien nos decía el maestro González de cómo retomar y reconocer lo positivo que nos ha dejado esta pandemia. Muchísimas gracias. Así entramos a la recta final de este panel y tenemos una intervención especial de parte de la licenciada Ramona Idalia Parra Castro, quien es de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Baja California, a quien le damos la bienvenida y agradecemos su presencia. Y pues tiene la mesa puesta con esta riqueza de argumentaciones. Licenciada, adelante, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias. Efectivamente, pues primeramente quiero agradecer a la Secretaría de Educación y Cultura
por esta invitación a nombre del secretario de Educación Pública en Baja California Sur, el doctor Gustavo Cruz Chávez. Y seguidamente, pues quiero reconocer este esfuerzo que han hecho para esta vinculación de forma virtual, que es muy enriquecedora, muy gratificante, poder escuchar a todas estas instituciones que están participando y darnos cuenta cómo realmente estamos avanzando en medio de la pandemia, cómo realmente se está trabajando para enfrentar todos los retos que se presentan, que tenemos todavía hacia adelante. Quiero mencionar, en mi caso, yo represento al subsistema de las instituciones formadoras de docentes en Baja California Sur. Y bueno, les daré una pequeña semblanza. Tenemos 12 instituciones en total, en las cuales 6 son planteles de escuelas normales y otros 6 son planteles de la Universidad Pedagógica Nacional en este estado. Y bien, pues se atiende una matrícula aproximada de 2.700 alumnos en los programas de licenciatura. Tenemos cerca de 300 docentes trabajando activamente en estas instituciones y más de 100 personas de apoyo y asistencia a la educación, además de los directivos. Entonces, también para nosotros el tema de la pandemia obviamente fue un reto muy importante. Podemos mencionar 2 momentos. Uno, al cierre del ciclo escolar anterior, que fue plagado de temor y de incertidumbre, porque no se sabía exactamente cómo afrontar la situación, cómo avanzar y concluir el ciclo escolar. Posteriormente, pues, viene este nuevo ciclo escolar que hemos concluido y que fue ya un proceso de adaptación a todas las herramientas y recursos digitales que ya se venían utilizando, pero que considero que en este ciclo escolar que termina, pues se ha iniciado un proceso ya de adaptación a ellos. Es decir, anteriormente en la pandemia, todas estas herramientas que se utilizan eran accesorias, que ahora se han vuelto los elementos principales para la impartición del servicio académico. En ese sentido, pues podemos decir que hemos avanzado, hemos entrado en un aprendizaje muy fuerte. Las estrategias que se implementaron de inicio en nuestro estado por parte de la Secretaría, pues primeramente fue el cuidado de la salud, con todas las indicaciones que se establecieron en las disposiciones oficiales, que fueron atendidas por nuestras instituciones. También el buscar cómo avanzar con los programas, cómo darle seguimiento a los estudiantes a distancia y en línea, porque no todos tienen el acceso a los recursos para estar trabajando en línea, y también el tema de la sensibilización y la flexibilidad que debía existir para darles pues, una atención más personalizada, atendiendo a las brechas que existían, tanto hacia los docentes como hacia los estudiantes. Entonces, en ese sentido, tuvimos casos de planteles donde sus docentes acudieron incluso a buscar de forma personal a sus estudiantes. Me refiero acá en la zona de Los Cabos, donde fue necesario contactar a jóvenes que no respondían ni a llamadas telefónicas, y bueno, hubo docentes que se apersonaron a sus hogares para poder llevarles los materiales y poder ver qué sucedía con ellos. También quiero mencionar de manera breve, dentro de la estrategia de la Secretaría de Educación Pública, casi al cierre del del ciclo escolar anterior, se lanzó una encuesta con formularios diseñados de Google y para los estudiantes, para poder conocer la situación que estaban viviendo y cuáles eran las necesidades más apremiantes. Y bueno, tuvimos una respuesta muy buena y esto nos permitió tomar decisiones precisamente en la flexibilización, porque al cierre del ciclo escolar anterior, los jóvenes manifestaban mucho temor y manifestaban mucha incertidumbre y mucha desesperación y tristeza. Eso fue lo que nos arrojaron las encuestas, y esto permitió que las instituciones pudieran tomar medidas para brindar atención en la medida de sus posibilidades, con los cursos y talleres diversos de atención socioemocional, derechos humanos, prevención de las violencias,
temáticas dirigidas también a herramientas digitales, cuidado de la salud y todo lo que tiene que ver con los temas pedagógicos. Entonces, se pudieron tomar muchas medidas y se pudieron tomar decisiones para efecto de los exámenes profesionales que los alumnos iban a desarrollar. A ellos les generaba mucha preocupación, para unos el presentarlo de forma virtual y para otros el acudir presencial. Pues se flexibilizó para que pudieran ellos elegir la forma en que iban a presentar su examen profesional. Esto fue muy bueno y en el ciclo escolar que acaba de terminar implementamos nuevamente las encuestas desde la Secretaría de Educación Pública con apoyo del Departamento de Evaluación y también esta encuesta la titulamos a los estudiantes para darles voz, así se llamó la encuesta, la voz de nuestros estudiantes en tiempos de pandemia, también para los docentes, conocer en qué situación estaba. Y aquí ya nos pudimos dar cuenta que la situación había cambiado porque para ellos ya no era tanto de temor ni de incertidumbre ni de tristeza porque ya estaban en un proceso de adaptación, pero ya venían otras preocupaciones como es el que ya habían perdido un familiar, el que ya habían perdido un amigo, el que no podían ver a sus amigos, que no podían ir a las instituciones. Entonces todo esto permitió conocer cómo se sentían ellos y estos insumos permitieron pues nuevamente bajo estos esquemas a las instituciones poder tomar medidas tanto para el apoyo personalizado a través de las áreas de tutorías y a través de las áreas psicopedagógicas, poder apoyar a estos alumnos. Finalmente, puedo comentarles que el índice de deserción escolar que tuvimos al cierre de este segundo semestre del ciclo escolar 2020-2021 fue en promedio del 7%, lo cual consideramos que no es muy elevado. Lamentamos mucho a estos jóvenes que no pudieron continuar, muchos de ellos expresaron la necesidad de trabajar, de apoyar a las familias, muchos habían perdido familiar. Finalmente ese fue el resultado, pero también decirles que durante todo el ciclo escolar se mantuvo un nivel de comunicación muy sostenido, aproximadamente en un 90% de los estudiantes, y en el caso del 10%, pues había casos en los que ellos incluso ya no querían comunicarse porque ya estaban a punto de dejar sus estudios o situaciones personales muy fuertes. Pero bueno, se ha dado todo ese apoyo. Las instituciones, a raíz de que ellos manifestaron necesidad de apoyo de tutoría presencial en algunos casos, pues se abrió también ese esquema de atención personalizada. Se les permitió ir a las escuelas bajo esquemas muy cuidados en el tema de la salud, con poca gente en horarios específicos para que no se hiciera conglomeración de personas. Y bueno, se abrieron las bibliotecas para aquellos alumnos que lo requerían y también se pusieron a disposición los laboratorios de cómputo para los jóvenes que requerían ir a realizar algún trabajo en específico allá en las instituciones. Y pues de manera general decir, la verdad es de resaltar la disposición del personal, todo el personal de las escuelas y de la universidad pedagógica, porque estuvieron trabajando todo este ciclo escolar. Las escuelas no estuvieron solas, las escuelas estuvieron siendo atendidas por el personal administrativo en forma continua bajo esquema de guardias, también muy cuidadas bajo el esquema de salud, y los docentes pues estuvieron haciendo el trabajo de forma virtual y a distancia, acudiendo a la institución únicamente para los casos necesarios de impresión de materiales o atención de algún alumno en especial. Entonces, ese ha sido nuestro trayecto en medio de la pandemia. Nosotros queremos decir que nuestras instituciones, refiriéndonos en este caso a las que me toca coordinar, trabajaron, avanzaron, cumplieron con el objetivo y han demostrado pues la resistencia y la decisión de continuar con la misión que tiene cada una, y siguieron trabajando incluso también en las áreas administrativas, precisamente porque se encuentran en procesos de certificación bajo la norma ISO y también con CIES para los programas educativos, lo cual exige pues que vayan ellos actualizando todo lo que se les va pidiendo para llegar a los procesos de evaluación. Mismos pues que no querían perderse porque ya había una inversión también en estos procesos que, como ya se dijo, pues son costosos. Y bueno, eso también se resalta mucho de nuestras instituciones que siguieron adelante con estos procesos y
y siguen avanzando. Hay nuevos retos ahorita para el siguiente ciclo escolar. Puedo mencionar principalmente, pues ahora el temor que hay de mucho personal que tiene problemas de comorbilidad para acudir de forma presencial, porque ellos hasta ahorita no están acudiendo. Entonces, existe mucho temor de ellos, aun cuando ya estén vacunados, para poder acudir. Entonces, hay que hacer todo un trabajo también con ellos de sensibilización y de cuidado en los protocolos de acceso y de desarrollo de las actividades dentro de la logística de las instituciones. También, después del tiempo que ha transcurrido la pandemia, se empiezan a notar ya muchos problemas físicos que se han agudizado de personal que ya estaba enfermo y que se han agudizado precisamente por la tensión y la incertidumbre que se ha vivido. Y en algunos otros casos, pues se han también desarrollado algunas situaciones emocionales y de salud mental que afectan a algunos trabajadores. Todo esto implica, pues, un reto para las instituciones, el poder ayudar a estos trabajadores y a la vez tener, pues, quien sustituya sus labores, ¿no? Y bueno, finalmente, pues también el reto que se tiene de manera general para todas las instituciones de educación superior es el equipamiento adecuado que deben de tener para impartir la educación de forma híbrida, porque deben de tener ellos todo lo que se mencionaba, ¿no? Deben tener cámaras, deben de tener todos los elementos que requieran para poder estar atendiendo de forma presencial, pero también a la distancia, de forma virtual, a los alumnos que no acudan a las escuelas. Entonces, definitivamente es un reto, se está trabajando en ello. Es muy importante el recurso económico. Sabemos que no hay recursos que alcancen, y más ahora que se tiene que invertir en otros rubros que no había antes. Pero finalmente yo quiero decir que estamos avanzando y es bueno escucharlos a todos ustedes, a todas las instituciones, también participar con todos ustedes, con el CRESON, que es una institución hermana de nuestro estado. Decirles que el año pasado, antes de la pandemia, en el mes de febrero, estuvimos ahí firmando un convenio de colaboración para realizar acciones conjuntas en favor de nuestras instituciones formadoras, de las dos entidades. Y bueno, hay mucho acercamiento y cariño hacia el CRESON, mucho reconocimiento también por todo su trabajo. Y bueno, pues muy agradecida de escucharlos, de participar, de escuchar, por ejemplo, al Instituto Tecnológico de Guatabampo, ya que yo nací ahí en el municipio de Guatabampo, en un ejido, y bueno, estudié ahí hasta mis estudios de bachillerato, y pues me considero también sonorense, soy sonorense y soy subcaliforniana, y pues qué gusto estar aquí. Muchas gracias, estamos a la orden. Pues muchas gracias, licenciada Parra Castro, paisana. Muchas gracias por compartirnos sus experiencias. Encontramos pues similitudes a pesar de las diferencias en las regiones del país, y pues nos deja lecciones para futuro que seguramente serán muy útiles acá en el estado. Muchas gracias, saludos al señor secretario. Muy bien, pues gracias. Entonces pasamos ya para cerrar este panel. Sería ilusorio querer hacer un resumen de todo lo que aquí se ha hablado. Sin embargo, pudiéramos decir que ha habido un consenso en que la época actual ha traído grandes desafíos para la educación y la calidad. Sin embargo, hay una combinación, no hay recetas, elementos de pragmatismo con acciones de tipo general de la educación superior y aspectos específicos de cada institución. Se entiende como un proceso de construcción social, ¿no? Con el involucramiento de los actores. Asimismo, la necesidad de tener una gran resiliencia institucional y familiar. Y por otro lado, cuando se habló de la pandemia, pues quedó claro que la pandemia también dejó al descubierto todavía la desigualdad social existente en ciertos estratos de la población. Finalmente, yo diría que se entiende que esta situación de la calidad educativa y de la forma de abordar la pandemia no es un aspecto exclusivo de los 3 niveles de gobierno, sino que tiene que ser una responsabilidad compartida con todos los actores de la sociedad. Habiendo dicho esto, pues yo quisiera agradecer a estos distinguidos panelistas por su participación excelente y felicitar a la Secretaría de Educación y Cultura, principalmente el maestro Onésimo Mariscales, por esta iniciativa, la actividad de
COEPES, con el maestro Alonso Delgado, la participación de la maestra Lourdes Tato, siempre cercana para que esto tuviera éxito. Muchas gracias al público que nos acompañó, pues muchas gracias por haber estado con nosotros y por supuesto agradecer la gran anfitrionía y el personal de Cresón. Muchísimas gracias por el éxito de este evento. Muy buenas tardes y muchas gracias.